Bueno, anem a veure a Julio si teníem que haver posat. A veure, per favor. Vale, pues vamos allá que aquí ya estamos. Ahí está Javier. Solo ha pasado un mes desde la publicación de Ladies of Spain, este libro, y 7 días desde la entrevista que emitimos en este programa. Pero este inglés ya ha conseguido acaparar decenas de titulares y portadas de prensa. Su polémica disección de la Casa Real ha destacado fuertes críticas por parte de algunos Bueno, pues es passa per ou del país, además de la i simplement pues es frit. Es fan doraets, es deixen gelar i a celebrar la Pascua. Y punto pelota. Así estamos. Ahora, por favor. ¿Escucha bien, señor Morton? Sí, les oigo. Buenas noches. Perfecto. En unos minutos, señor Morton, podrá contestar a Pensé todas que me las capó una preocupaciones y para analizar todo lo que acontezca durante esta entrevista, me acompañan algunos de los periodistas que más información poseen sobre Estos son de carne. la real. Estamos escuchando cómo Y el de tonyina igual. Y el de tonyina pues es friten igual. Vas dorarlos, que no te se cremen. Buenas noches, Jaime Peñafiel. Vas dorarlos. Que fallen per tots els costats per igual. ¿Qué tal, Consuelo Font? Muy buenas noches. En solo unos minutos vamos a escucharle a él y por primera vez... A veure que m'ajude, perquè... Sí. Que m'ajude un poquet, perquè si no... Oh. Pero antes vamos a conocer quién es realmente este hombre inglés que ha vendido más de 7 millones de libros en todo el mundo, que es conocido como el terror de las monarquías. Vamos a escuchar con atención a nuestra compañera Sandra Valero. Com lo de dins està cuit, només és fer los doraets i prou, perquè el pa també està cuit ja, no n'hi ha que està molt fregit la cosa, sinó dorar el pa, sellar-lo en l'ou i ja està, i punto. Deixar-los córrer que no agarre molt d'oli i res més. Procurar pues això, que no es cremen, anar pegant-los la volta